Uno de los momentos más espeluznantes que se dio en el mundo del fútbol internacional en los últimos años es, sin duda, lo que le pasó a Christian Eriksen en la Eurocopa del 2021. Dinamarca debutaba en la competición frente a Finlandia, en Copenhague, además, en su casa. Y uno de sus jugadores estrella, Christian Eriksen, sufrió un problema cardíaco muy grave. Tan grave que estuvo a punto de terminar en una catástrofe. Pero lo cierto es que toda esta historia al final tuvo un final bastante bonito. Y esto es lo que te voy a contar en este vídeo. Así que, dentro vídeo. Christian Eriksen nació en Middelfart, en Dinamarca, y empezó a dar sus primeros pasos como futbolista en el club de su localidad. Su padre formaba parte del staff técnico del club y eso seguro que le ayudó. Pero también lo que más le ayudó eran sus buenas cualidades futbolísticas. Tal era así que no tardó y no pasó mucho tiempo hasta que uno de los grandes del país, el Odense, se fijó en él y Christian Eriksen recaló en las categorías inferiores de este club. Eriksen llamó la atención de muchos clubes europeos, de muchos grandes clubes europeos. Ya estando en las categorías inferiores, sin haber dado el salto al fútbol profesional, es cierto que hizo pruebas con el Chelsea, hizo pruebas con el Real Madrid, hizo pruebas con el Barcelona, pero él finalmente se decidió a marcharse de Dinamarca rumbo al Ajax de Ámsterdam, expoliado por la sensación y por el conocimiento que tenemos todos de que la forma de cuidar la cantera en el Ajax de Ámsterdam es muy positiva. Y fue allí, en Ámsterdam, donde Eriksen empezó su andadura dentro del fútbol profesional. Allí firmó su primer contrato en octubre de 2008 y debutó en primera división en la liga holandesa en un partido frente al NAC de Breda, en el que empataron a 1. En el año 2013 ya había jugado con el Ajax 162 partidos y marcado 32 goles, y esto fue lo que le catapultó para irse a la Premier League. En concreto, firmó por el Tottenham. En Londres estuvo hasta el 2019, dando siempre un muy buen rendimiento e incluso formando parte de aquel Tottenham que llegó hasta la final de la Champions League en ese mismo año, en el año 2019, el año en el que el Tottenham perdió la final en Madrid frente al Liverpool. Al terminar ese año, esa temporada, firmó por el Inter de Milán, uno de los grandes del fútbol italiano y que estaba siendo dominador del fútbol italiano en ese momento. Por supuesto, Eriksen ya era internacional absoluto por su país, por Dinamarca, y era una de las estrellas, de los jugadores más importantes ya de su selección. Y así, con Eriksen nos plantábamos en la Eurocopa del año 2021, una Eurocopa que se aplazó un año debido a la pandemia y que en lugar de jugarse en 2020, que era lo que le hubiera tocado, se jugó en 2021. Esta Eurocopa era especial porque la sede no era una sede única, como es lo normal en toda la historia de la competición, sino que se iba a jugar en 12 ciudades alrededor de todo el continente europeo, como una forma de celebrar un acercamiento a toda Europa con la competición, celebrando el 60º aniversario de la misma.
Copenhague era una de esas 12 ciudades, una ciudad en la que, por ejemplo, en esa misma Eurocopa jugaron en octavos de final España y Croacia, por ejemplo. El 12 de junio, como decía antes, debutaba Dinamarca frente a Finlandia en el primer partido de la fase de grupos. Y en el minuto 42, Christian Eriksen, antes de recibir un balón desde un saque de banda, se desplomó en el terreno de juego. La asistencia médica llegó de inmediato y en los jugadores daneses se podía palpar el susto, la preocupación e en algunos casos incluso los lloros. Todos los jugadores daneses ayudaron a tapar la acción, a tapar que no se viera lo que estaba pasando, un poquito salvaguardando la privacidad del futbolista. Un tiempo después se supo que lo que se le estaba haciendo en ese momento era realizarse un masaje cardíaco, porque el corazón se le había parado. Con el partido parado, por supuesto, fueron minutos de mucha tensión, aún hasta que empezaron a llegar buenas noticias más o menos tranquilizadoras, como que su estado era más o menos estable y se lo pudieron llevar en camilla hacia el hospital más cercano. Poco después, y ya las noticias que llegaban desde el hospital aliviaron a todas las personas, ya que se supo que Eriksen había vuelto a estar consciente y ya estaba por fin estabilizado. A pesar de las críticas y a pesar de que los jugadores de Dinamarca no estaban muy por la labor precisamente, el partido se reanudó, por supuesto con la tranquilidad de esas últimas noticias, pero los jugadores daneses no estaban con la mente en el partido y terminaron perdiéndolo por un gol a cero. Poco tiempo después se supo que lo que había pasado era debido a una malformación genética del jugador y que si no hubiera sido por la rápida intervención médica es muy probable que no lo hubiera contado. Por cierto, si te está gustando el vídeo, lo que más puedes hacer por mí es suscribirte al canal, darle a la campanita y hacer todo. Darle like también. Eso es lo que más me ayuda con este proyecto. Así que, como es algo gratis, puedes hacerlo. Seguimos. Todo esto recordó espeluznantemente a casos que habíamos visto en años anteriores, como los de Fabrice Muamba o los de los españoles Antonio Puerta o Dani Jarque, que tuvieron la desgracia de no poder salir adelante. Unos días más tarde se tomó la decisión de instalar un desfibrilador automático en el cuerpo de Eriksen mediante una intervención quirúrgica. Esto era lo único que podía hacer que la carrera del jugador pudiera continuar. Y a pesar de que en un primer momento él decidió dejar el fútbol, pensó que si tenía esta facilidad lo podía hacer. Eso sí, el problema venía porque en Italia la participación de jugadores con este tipo de artilugios no está permitida. Así que si Eriksen quería continuar su carrera futbolística tenía que ser en otro club. No podía ser ya ni en el Inter ni en otro equipo italiano. Y así, después de meses de recuperación, de meses también donde se tuvo que
solucionar muchas cosas a nivel contractual, en enero del 2022 se oficializó su llegada al Brentford inglés. Christian Eriksen podía continuar su carrera, esta vez en Inglaterra, en el Brentford. Y el rendimiento del jugador fue bastante bueno. De hecho, en solo unos meses en el Brentford se ganó su pase a otro de los grandes del fútbol europeo, al Manchester United, donde está actualmente. De hecho, Eriksen llegó con su selección a jugar el Mundial de Qatar. Aunque Dinamarca no hizo un grandísimo papel, sí estuvo ahí. Pero lo más emotivo es que en este mismo año Eriksen volvió a jugar la Eurocopa y marcó un gol en la fase de grupos frente a Eslovenia, en un momento que fue bastante emotivo, bastante simbólico. El jugador que nos dio a todos un sustazo increíble en la Eurocopa del 2021, le vimos marcar un gol en la Eurocopa siguiente, y eso a todos yo creo que nos alegró bastante. En 2021 Dinamarca hizo una grande Eurocopa realmente, porque llegaron hasta semifinales de la competición y siendo solo apeados por Inglaterra en las semifinales en Wembley. Y esto fue a pesar de ese primer partido donde pasó lo que pasó, donde además perdieron. Yo creo que esto lo hicieron como homenaje, como el gran homenaje, el mejor homenaje que Eriksen les pidió, que hicieran una buena Eurocopa. De aquel día hay imágenes impactantes. Vimos como su mujer e hijos estaban justamente en la grada y como Kasper Schmeichel, que era el portero en esa selección, fue rápidamente a tratar de consolarles, a tratar de tranquilizarles con la situación que estaban viviendo. La reacción de los compañeros también fue muy importante. Por ejemplo, además de lo que he contado de Schmeichel, Delaney, otro de los centrocampistas, fue el primero en darse cuenta de lo que estaba pasando en esas milésimas de segundo. Y fue el primero que alertó a todo el mundo que tenían que darse prisa, tanto en llegar la asistencia médica como en todos los jugadores tratar de atrapar la situación. El central Kjaer también fue importante porque fue el primero en llegar y el primero en ponerle en una posición correcta al futbolista para que no se tragara su propia lengua. Todos ellos en general hicieron la que yo creo que fue la mejor jugada de sus vidas. Ayudaron a salvar a su propio compañero. Así pues, el partido de aquel 16 de junio de este año, de 2024, fue un partido histórico, no por tanto lo que ocurrió, sino por todo el simbolismo que venía desde entonces. Christian Eriksen marcaba un gol en una Eurocopa después, 3 años después de todo esto. Es una historia que nos habla de superación, es una historia que nos recuerda que también las cosas hay veces que terminan saliendo bien. Espero que te haya gustado el vídeo y que te suscribas al canal, que es lo mejor que puedes hacer para ayudarme. Aquí, además de hablar también de actualidad, vamos a contar cada semana historias de fútbol internacional. Así que, de momento, lo dejamos aquí y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.